Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil. Juan Carlos I, Rey de España. A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed que las Cortes Generales han aprobado y yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica. Preámbulo. Y la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dictada en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 104 de la Constitución, estableció en el apartado primero de su artículo 15 la previsión de que la Guardia Civil, a efectos disciplinarios, habría de regirse por su normativa específica. Dicha previsión tuvo su materialización en la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, norma que supuso un hito destacable en ese deseo de adaptar el modelo disciplinario del cuerpo al marco constitucional, configurándose como una norma innovadora, de reconocida calidad técnica, que, a partir de los elementos básicos de todo sistema disciplinario, compaginaba las figuras y conceptos propios del entonces vigente régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, con otros extraídos de las disposiciones reguladoras de los cuerpos policiales. La aplicación de dicha ley disciplinaria de la Guardia Civil se ha venido produciendo con contadas disfunciones. Pero resulta indudable que existen factores, sociales e institucionales, que aconsejan una adaptación en profundidad de la misma. Factores manifestados, no solo por los diferentes pronunciamientos judiciales que han venido interpretando y, en ocasiones, corrigiendo el tenor de la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, sino también por las demandas surgidas de la propia evolución de la sociedad española, a la que, en definitiva, sirve la Guardia Civil. Existen, así, nuevas realidades, problemas y retos que, aunque no exclusivamente, deben atajarse también mediante soluciones disciplinarias. Resulta adecuado recordar que la disciplina ha constituido una noción presente, de manera constante, en la evolución de la Guardia Civil desde su mismo momento fundacional. Disciplina entendida no solo como el exigible rigor en el cumplimiento de las leyes y estatutos del cuerpo, sino también como un concepto revelador de la vinculación y el compromiso personal del servidor público con los principios y valores de la institución a la que pertenece. Estando ambas acepciones permanentemente vinculadas, puesto que no puede haber un respeto y cumplimiento de las normas sin una asunción personal voluntaria y pacífica con su contenido, resulta esencial para el desarrollo y reforzamiento de la institución que el régimen disciplinario que se aplique a sus miembros sea igualmente respetuoso con los principios, valores y funciones propias de esta, y garante de la máxima seguridad jurídica que debe revestir la aplicación de ese régimen disciplinario a los miembros del cuerpo. Todo ello desde una concepción moderna y actual de la Guardia Civil en la que se aunan las funciones policiales que desarrolla, con la naturaleza militar de su estructura. Esta nueva ley disciplinaria para la Guardia Civil, que encuentra acomodo en el proceso de modernización en el que desde hace tiempo está embarcado el conjunto de la administración pública española, diseña una reforma que parte de planteamientos realistas y sólidos, sustituyendo aquello que ha quedado obsoleto, y actualizando lo que se encuentre desfasado en el contexto de una sociedad como la española en permanente evolución. Todo ello sin perder de vista que el objetivo y la propia justificación del régimen disciplinario de una organización armada y jerarquizada como es la Guardia Civil, caracterizada por su naturaleza militar y que dedica la mayor parte de su actividad al mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana, sigue siendo la preservación de los valores esenciales del servicio a los ciudadanos, la garantía de la convivencia democrática y la defensa de la legalidad. Y desde ese planteamiento, y manteniendo aquellos aspectos de la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, cuyo significado y efectos conservan plena actualidad, se introducen importantes novedades, ya en la parte sustantiva del régimen disciplinario, ya en la procesal. Algunas de ellas constituyen reformas o puntualizaciones de ciertas reglas, siguiendo las pautas marcadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Sala Quinta del Tribunal Supremo. Otras dan entrada a conceptos hasta ahora inéditos en el ámbito disciplinario militar, pero ya existentes en las normas que regulan la actividad de las administraciones públicas. Y, sin duda, la presente ley pretende dar cabida a un modelo disciplinario riguroso, moderno y extraordinariamente garantista para con quienes les sea de aplicación. La supresión de diversas figuras sancionadoras, la modificación de los tipos de infracciones o la incorporación expresa de mayores garantías procedimentales en el ejercicio de la potestad disciplinaria son muestras significativas de esos propósitos.
Sin duda alguna, las novedades más importantes introducidas se enmarcan en el objetivo que impregna toda la ley de encontrar un equilibrio correcto entre los instrumentos que el cuerpo de la Guardia Civil precisa para el mantenimiento de un modelo disciplinario eficiente y actual, con la supresión de determinadas figuras jurídicas cuya aplicación, en circunstancias ordinarias, resultan desfasadas, difícilmente justificables y excesivamente gravosas para los miembros de la Guardia Civil. Ese es el motivo, en primer lugar, de la supresión de la figura del arresto del cuadro de sanciones disciplinarias, quedando limitada la eventual aplicación de esta figura sancionadora, típica del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, para los supuestos en que se lleven a cabo misiones de naturaleza militar o cuando el personal del cuerpo se integre en unidades militares, generalmente desplazadas en el extranjero, situaciones en las que es preciso dar un tratamiento unitario a las consecuencias de los ilícitos disciplinarios. En segundo lugar, la ley ha precisado lo que ha de ser el ámbito material de aplicación del Código Penal Militar a los miembros de la Guardia Civil, al considerar que muchos de los tipos penales que éste recoge resultan, en circunstancias cotidianas, de nula o escasa aplicabilidad a los integrantes de un cuerpo cuyas funciones ordinarias están mayoritariamente asociadas al ámbito policial, y no al castrense. De ahí que la aplicabilidad del Código Penal Militar, en su integridad, al cuerpo de la Guardia Civil, pase a quedar circunscrita a aquellas situaciones extraordinarias que, por su propia naturaleza, exigen dicha sujeción, como sucede en tiempo de guerra, durante la vigencia del estado de sitio y en el cumplimiento de misiones de carácter militar, o cuando el personal de dicho cuerpo se integre en unidades militares. Finalmente, y dentro ya del estricto marco del régimen disciplinario contemplado en la ley, deben destacarse determinadas novedades que reflejan el empeño por mejorar los elementos materiales y procedimentales de dicho modelo disciplinario, objetivo que se manifiesta, por ejemplo, a través de la clarificación efectuada en la descripción de la mayoría de las conductas que constituyen el catálogo de faltas, o por medio de la actualización realizada en el catálogo de sanciones aplicables. Y el título primero se inicia proclamando, en su artículo primero, el objeto del régimen disciplinario de la Guardia Civil, y lo hace ampliándolo, expresamente, a la defensa de la Constitución como una muestra más de la subordinación y acatamiento que cualquiera de las instituciones y cuerpos del Estado tiene que mostrar hacia la norma fundamental y fundamentadora de nuestro modelo de Estado, pero también, y muy especialmente, para subrayar el carácter normativo de nuestro texto fundamental, cuyos principios y preceptos deben presidir las actuaciones y las relaciones de servicio del Instituto. El título segundo, dedicado a las faltas y las sanciones, ha incorporado sustanciales novedades, como sucede en el catálogo de infracciones, bien para perfilar ciertos tipos o para dar entrada a otros, en función de la experiencia adquirida en la aplicación de la ley y de acuerdo con las directrices jurisprudenciales. Muestras de ello son, por ejemplo, la introducción del concepto jurisprudencial de la falta de abandono de servicio, o la tipificación expresa, como faltas muy graves, de conductas constitutivas de acoso de naturaleza moral o psicológica o atentatorias contra la libertad sexual. Se ha incrementado la protección del derecho fundamental de asociación y se han precisado las actuaciones que excedan los límites legales de su ejercicio. Igualmente se refuerza la integridad y ejemplaridad del cuerpo proscribiendo conductas que resultan del todo incompatibles, social y profesionalmente, con la imagen de este, como son las relacionadas con el consumo de drogas, alcohol y otras sustancias tóxicas. Sin duda alguna, la ya mencionada desaparición del arresto del cuadro de sanciones disciplinarias constituye una de las innovaciones más significativas de la presente ley. Por otro lado, y a fin de superar un tratamiento distinto entre los miembros de la Guardia Civil y el resto de funcionarios de la Administración General del Estado, también se ha considerado oportuno elevar de 1 a 6 años la duración máxima de la sanción de suspensión de empleo, para aquellos casos en que fuese impuesta por la comisión de una falta muy grave. Finalmente, resulta innovadora la regulación del régimen disciplinario aplicable a los alumnos de los centros docentes de formación de la Guardia Civil que, con inadecuada sistemática, venía teniendo acomodo en una disposición adicional de la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, y que ahora queda desarrollada a lo largo del articulado de la presente ley, de manera más adecuada a la realidad y al régimen dentro del cuerpo de estos alumnos. Los cambios incorporados en el título tercero, relativo al ejercicio de la potestad disciplinaria, son, igualmente, fruto del objetivo de equilibrar los intereses de la institución y el respeto a las garantías de las personas que la integran.
El título cuarto, que desarrolla el procedimiento sancionador, recoge dentro de sus disposiciones generales de carácter procedimental las garantías y derechos que asisten a los interesados en todos los procedimientos disciplinarios, incluyendo los instruidos por falta leve, con lo que se supera un vacío existente, al respecto, en la normativa anterior. Asimismo, se determina el contenido de la orden de inicio del procedimiento para desterrar cualquier atisbo de indefensión y se sustituye el anterior procedimiento oral, para la sanción de faltas leves, por uno nuevo simplificado de carácter escrito. Finalmente cabe destacar que, si bien se mantiene la estructura de los expedientes sancionadores, se han incorporado una serie de novedades destacables. Por un lado, se introduce la conformidad del expedientado con la responsabilidad que se impute en el pliego de cargos. Por otro, el principio de contradicción en la práctica de las pruebas en la segunda fase del procedimiento, una vez ha sido formulado el escrito de acusación provisional que constituye el pliego de cargos, en línea con lo mantenido en la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo. Y todo ello unido a la desaparición del término gubernativo, al considerarse anacrónico para referirse a los procedimientos por faltas muy graves. En lo que atañe a la ejecución de las sanciones, objeto del título V, se mantiene y se refuerza el carácter ejecutivo de las resoluciones sancionadoras, a la vez que se establece el criterio de la gravedad para resolver el orden de ejecución en los supuestos de concurrencia de sanciones. En lo relativo a la anotación y cancelación de sanciones se hace desaparecer, como requisito obstativo, la tramitación de procedimientos judiciales y disciplinarios anteriores a la falta que se pretende cancelar y se prevé, respecto a las faltas leves canceladas, su completa desaparición de la documentación de los interesados. En el título sexto destaca la eliminación del segundo recurso de alzada contra las sanciones leves, carente de sentido al haberse elevado el umbral jerárquico de los órganos con competencias revisoras, así como la novedosa posibilidad de interponer el recurso contencioso disciplinario militar ordinario contra los actos que impusieren sanciones por falta leve. La presente ley concluye con una serie de disposiciones en las que, entre otros aspectos, se determinan, expresamente, el marco normativo de aplicación supletoria. Se concretan los deberes de colaboración entre el Registro Central de Penados y Rebeldes y la potestad disciplinaria. Y, finalmente, se precisan las puntuales y necesarias modificaciones, ya citadas en este preámbulo, que se han introducido tanto en el Código Penal Militar, como en la Ley de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, todo ello con el objetivo de actualizar el marco jurídico regulador del Instituto Armado, de manera específica, pero también acorde con el proceso de modernización que atraviesa el régimen estatuario del resto de servidores públicos. Título y disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. El régimen disciplinario de la Guardia Civil, regulado en esta ley, tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la misión encomendada a la Guardia Civil de acuerdo con la Constitución y el correcto desempeño de las funciones que tiene asignadas en el resto del ordenamiento jurídico. Artículo 2. Ámbito personal de aplicación. 1. Están sujetos a la presente ley los miembros de la Guardia Civil que se encuentren en cualquiera de las situaciones administrativas en que se mantengan derechos y obligaciones inherentes a la condición de Guardia Civil. 2. Los alumnos de los centros docentes de formación de la Guardia Civil estarán sujetos a lo previsto en esta ley en la medida en que les sea de aplicación, sin perjuicio de la observancia de las normas específicas de carácter académico. Artículo 3. Responsabilidad civil y penal. El régimen disciplinario regulado en esta ley se entiende sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que puedan incurrir los miembros de la Guardia Civil, que se hará efectiva en la forma prevista en las correspondientes disposiciones legales. Artículo 4. Tramitación de procedimiento penal por los mismos hechos. La iniciación de un procedimiento penal contra miembros de la Guardia Civil no impedirá la incoación y tramitación de expedientes disciplinarios por los mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva de dichos procedimientos sancionadores solo podrá producirse cuando la dictada en el ámbito penal sea firme, vinculando la declaración de hechos probados. Título I. Faltas y sanciones. Capítulo I. Faltas disciplinarias. Artículo 5. Faltas disciplinarias. Constituye falta disciplinaria toda acción u omisión prevista como tal en esta ley. Artículo 6. Clases de faltas. Las faltas podrán ser muy graves, graves y leves. Artículo 7. Faltas muy graves. Son faltas muy graves, siempre que no constituyan delito. 1.
El incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución en el ejercicio de sus funciones y la realización de actos irrespetuosos o la emisión pública de expresiones o manifestaciones contrarias al ordenamiento constitucional o al rey y a las demás instituciones por ella reconocidas. 2. La violación de la neutralidad o independencia política o sindical en el desarrollo de la actuación profesional. 3. La promoción o pertenencia a partidos políticos o a sindicatos, así como el desarrollo de actividades políticas o sindicales. 3 bis. Organizar o participar activamente en reuniones o manifestaciones de carácter político o sindical, así como organizar, participar o asistir portando armas, vistiendo el uniforme reglamentario o haciendo uso de su condición de guardia civil, a manifestaciones o reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo que se celebren en lugares públicos. 4. Toda actuación que suponga discriminación o acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, sexo, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 5. La obstaculización grave del ejercicio de los derechos fundamentales o de las libertades públicas. 6. El trato inhumano, degradante, o vejatorio a las personas que se encuentren bajo su custodia o con las que se relacionen por razón del servicio. 7. El abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos, a entidades con personalidad jurídica, a los subordinados o a la administración. 8. La realización reiterada, en el marco de una relación de servicio, de actos de acoso psicológico u hostilidad. 9. La omisión de urgente auxilio, en aquellos hechos o circunstancias graves en que sea obligada su actuación o cuando se trate de un compañero en peligro. 10. La falta de colaboración manifiesta con los demás miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, cuando resulte perjudicado gravemente el servicio o se deriven consecuencias graves para la seguridad ciudadana. 11. La falta de presentación o puesta a disposición inmediata en la dependencia de destino o en la más próxima, en los casos de declaración de los estados de alarma o de excepción, así como, cuando así se disponga, en caso de alteración grave de la seguridad ciudadana o en supuestos de emergencia grave de protección civil. 12. La no comparecencia a prestar un servicio, ausentarse de él o desatenderlo, cuando por su naturaleza y circunstancias sea de especial relevancia. 13. Cometer un delito doloso condenado por sentencia firme, relacionado con el servicio, o cualquier otro delito que cause grave daño a la administración, a los ciudadanos o a las entidades con personalidad jurídica. 14. La participación en huelgas, en acciones sustitutivas de las mismas o en actuaciones concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento del servicio. 15. La desobediencia grave o la indisciplina frente a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que éstas constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. 16. La publicación o utilización indebida de secretos oficiales, declarados así con arreglo a la legislación específica en la materia. 17. Violar el secreto profesional cuando afecte a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana, perjudique el desarrollo de la labor policial o cause daños a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 18. Desarrollar cualquier actividad que vulnere las normas sobre incompatibilidades. 19. Alterar o manipular los registros de imágenes o sonidos obtenidos con videocámaras. 20. Permitir el acceso de personas no autorizadas a las imágenes o sonidos obtenidos por cualquier medio legítimo o utilizar aquellas o estos para fines distintos de los previstos legalmente. 21. Reproducir las imágenes y sonidos obtenidos con videocámaras para fines distintos de los previstos legalmente. 22. Utilizar los medios técnicos regulados en la normativa legal sobre videocámaras para fines distintos de los previstos en esta. 23. Prestar servicio en estado de embriaguez o bajo los efectos de estupefacientes o sustancias tóxicas o psicotrópicas o el consumo de los mismos durante el servicio. 24. La negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico, prueba de alcoholemia o detección del consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias similares, legítimamente ordenada por la autoridad competente, a fin de constatar la capacidad psicofísica para prestar servicio. 25. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando con ellos se cause perjuicio a la administración, a los ciudadanos o a entidades con personalidad jurídica. 26. Cometer falta grave, teniendo anotadas, sin cancelar, dos faltas muy graves, o una grave y otra muy grave. 27.
No impedir que el personal subordinado realice cualquier acción u omisión tipificada como falta muy grave en la presente ley. 28. Inducir a la comisión de alguna de las faltas previstas en los apartados anteriores. Artículo 8. Faltas graves. Son faltas graves, siempre que no constituyan delito o falta muy grave. 1. La comisión de actos que atenten a la dignidad de las instituciones o poderes del Estado, de las comunidades autónomas o administraciones locales, a las personas o autoridades que los encarnan o a sus símbolos. Así como la observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil. 2. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. 3. El impedimento, la dificultad o la limitación a los ciudadanos, a los subordinados o a las entidades con personalidad jurídica, del ejercicio de los derechos que tengan reconocidos. 4. Ordenar a los subordinados la ejecución de prestaciones de tipo personal ajenas al servicio o dictar órdenes a los ciudadanos no relacionadas con el servicio. 5. La falta de subordinación. 6. La grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos en el ejercicio de sus funciones, con ocasión de ellas o vistiendo de uniforme. 7. La falta de colaboración manifiesta con otros miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. 8. La violación del secreto profesional. 9. La emisión de informes o partes del servicio que no se ajusten a la realidad o la desvirtúen. 10. No comparecer a prestar un servicio, ausentarse de él, o desatenderlo. 11. La falta de prestación del servicio amparándose en una supuesta enfermedad, así como la prolongación injustificada de la baja para este. 12. La grave perturbación del servicio. 13. La falta voluntaria y manifiesta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los servicios. 14. La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas. 15. El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades, cuando no suponga mantenimiento de una situación de incompatibilidad. 16. Instalar u ordenar la instalación de videocámaras fijas o medios técnicos análogos para fines previstos por la ley, sin cumplir todos los requisitos legales. 17. Incumplir las condiciones o limitaciones fijadas en la resolución por la que se autorizó la obtención de imágenes y sonidos por el medio técnico autorizado. 18. Utilizar u ordenar la utilización de videocámaras móviles, sin cumplir todos los requisitos exigidos por la ley. 19. Conservar las grabaciones lícitamente efectuadas con videocámaras o medios técnicos análogos por más tiempo o fuera de los casos permitidos por la ley, o cederlas o copiarlas cuando la ley lo prohíbe. 20. Cualquier otra infracción a la normativa legal sobre utilización de medios técnicos de captación de imágenes y sonidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos. 21. Cualquier reclamación, petición o manifestación contrarias a la disciplina debida en la prestación del servicio o basadas en aseveraciones falsas, o formularlas con carácter colectivo. 21 bis. Efectuar con publicidad manifestaciones o expresar opiniones que supongan infracción del deber de neutralidad política o sindical, pronunciándose o efectuando propaganda a favor o en contra de partidos políticos o sindicatos o de sus candidatos. 22. Hacer reclamaciones o peticiones con publicidad o a través de los medios de comunicación social. 23. La ostentación o utilización de armas sin causa justificada, así como su uso en acto de servicio o fuera de él infringiendo los principios y normas que regulan su empleo. 24. Causar daño grave en la conservación de los locales, material o demás elementos relacionados con el servicio o dar lugar, por negligencia inexcusable, a su deterioro, pérdida, extravío o sustracción. 25. Usar para fines propios, sustraerlos para otro fin o facilitar a terceros recursos, medios o información de carácter oficial con grave perjuicio para la administración. 26. La embriaguez o el consumo de estupefacientes o sustancias tóxicas o psicotrópicas fuera del servicio, cuando tales circunstancias tengan carácter habitual o afecten a la imagen de la Guardia Civil o de la función pública. Se entenderá que existe habitualidad cuanto estuvieren acreditados 3 o más episodios de embriaguez o consumo de las sustancias referidas en un período de un año. 27. La superación, al inicio o durante la prestación del servicio, de una tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro o de alcohol en aire expirado superior a 0,15 miligramos por litro. 28.
La tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o similares, excepto que esa tenencia se derive de actuaciones propias del servicio. 29. La condena en virtud de sentencia firme por un delito doloso, siempre que no constituya infracción muy grave, o por una falta dolosa cuando la infracción penal cometida esté relacionada con el servicio, o cause daño a la administración o a los administrados. 30. No impedir, en el personal subordinado, cualquier acción u omisión tipificada como falta grave en la presente ley. 31. La promoción, el aliento o la participación en cualquier riña o altercado graves entre compañeros. 32. Cometer falta leve, teniendo anotadas, sin cancelar, 2 faltas graves, o 2 faltas muy graves o una grave y otra muy grave, o 3 faltas cuando al menos una de ellas sea grave o muy grave. 33. La negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones profesionales o de las órdenes recibidas. 34. Eludir la tramitación o resolución de cualquier asunto profesional o omitir conscientemente una actuación a la que venga obligado por su función, destino o cargo. 35. La inducción a la comisión de alguna de las faltas previstas en los apartados anteriores. 36. El encubrimiento de la comisión de una falta muy grave. 37. La infracción de cualquier otro deber u obligación legal o reglamentariamente establecida que resulte inherente al cargo o a la función, cuando se produzca de forma grave y manifiesta. 38. La negativa a tramitar una denuncia formulada en una lengua oficial. Artículo 9. Faltas leves. Son faltas leves, salvo que constituyan falta grave o muy grave. 1. La desconsideración o incorrección con los superiores, compañeros, subordinados o ciudadanos en el ejercicio de las funciones, con ocasión de aquellas o vistiendo de uniforme. 2. La incomparecencia a prestar un servicio, la ausencia de él, la desatención o la colocación en la situación de no ser localizado para prestarlo. 3. El retraso, negligencia o inexactitud en el cumplimiento de los deberes u obligaciones, de las órdenes recibidas, o de las normas de régimen interior, así como la falta de rendimiento en el desempeño del servicio habitual. 4. La infracción de las normas sobre el deber de residencia, la desatención del llamamiento para la prestación de un servicio, la no incorporación a su unidad con la mayor prontitud posible cuando sea requerido para ello, así como la no comunicación a su unidad del domicilio o los datos precisos para su localización o la colocación en situación de no ser localizado. 5. La indiscreción en cualquier asunto del servicio. 6. El incumplimiento de las directrices o pautas formativas durante la instrucción o preparación para el desempeño de la labor profesional. 7. El incumplimiento del horario de servicio o la falta de puntualidad en los actos de servicio, sin causa que lo justifique. 8. La omisión del conducto reglamentario para formular cualquier solicitud, reclamación o queja relacionadas con el servicio. 9. El mal uso o descuido en la conservación de los locales, material y demás elementos de los servicios, así como el incumplimiento de las normas dadas en esta materia. 10. El descuido en el aseo personal o el incumplimiento de las normas o instrucciones de uniformidad, así como ostentar sobre el uniforme cualquier insignia, condecoración o distintivo sin estar autorizado. 11. Asistir de uniforme, estando fuera de servicio, a cualquier lugar o establecimiento incompatible con la condición de guardia civil. 12. La omisión intencionada del saludo a un superior, su no devolución a un igual o inferior y el inexacto cumplimiento de las normas que lo regulan. 13. Cualquier clase de juego que se lleve a cabo en dependencias oficiales siempre que perjudique la prestación del servicio o menoscabe la imagen de la institución. 14. No impedir, en el personal subordinado, cualquier conducta tipificada como falta leve en la presente ley. 15. El trato de forma incorrecta o desconsiderada a los subordinados. 16. La invasión, sin razón justificada, de las competencias atribuidas a los subordinados. 17. La falta de diligencia en la tramitación de las denuncias, peticiones o reclamaciones, así como su no tramitación cuando hubieran sido formuladas en debida forma. 18. La falta de respeto o las réplicas desatentas a un superior. 19. La promoción, el aliento o la participación en cualquier riña o altercado entre compañeros. 20. La inducción a la comisión de alguna de las faltas previstas en los apartados anteriores. 21. El encubrimiento de la comisión de una falta grave o leve, sancionándose, en este último caso con la sanción de reprensión. Capítulo I. Sanciones disciplinarias. Artículo 10.
Finalidad de las sanciones. Las sanciones disciplinarias tienen por finalidad la corrección de comportamientos perjudiciales para el servicio o para los ciudadanos, o lesivos para el funcionamiento de la institución. Artículo 11. Sanciones disciplinarias. 1. Las sanciones que pueden imponerse por faltas muy graves son: separación del servicio, suspensión de empleo desde 3 meses y 1 día hasta un máximo de 6 años, pérdida de puestos en el escalafón. 2. Las sanciones que pueden imponerse por faltas graves son: suspensión de empleo de 1 mes a 3 meses, pérdida de 5 a 20 días de haberes con suspensión de funciones, pérdida de destino. 3. Las sanciones que pueden imponerse por faltas leves son: reprensión, pérdida de 1 a 4 días de haberes con suspensión de funciones. Artículo 12. Separación del servicio. La separación del servicio supondrá para el sancionado la pérdida de la condición de militar de carrera de la Guardia Civil, perdiendo los derechos profesionales adquiridos excepto los derechos pasivos que hubiese consolidado. Artículo 13. Suspensión de empleo. 1. La sanción de suspensión de empleo implicará el pase a la situación administrativa del mismo nombre con los efectos económicos inherentes a dicha situación y privará al interesado de todas las funciones propias de éste por el período que se determine. 2. También producirá el efecto de quedar inmovilizado el infractor en su puesto y empleo que ocupe, y el tiempo transcurrido no será de abono para el servicio. 3. Concluida la suspensión, finalizará la inmovilización en el empleo y la pérdida de puestos será definitiva. 4. Cuando la sanción de suspensión de empleo tenga una duración superior a 6 meses, determinará el cese en el destino que venía ocupando el infractor, así como la imposibilidad de obtener otro, durante un período de 2 años, en la misma unidad o especialidad que determine la resolución sancionadora. Artículo 14. Pérdida de puestos en el escalafón. La pérdida de puestos en el escalafón supondrá para el sancionado el retraso en el orden de escalafonamiento, dentro de su empleo, del número de puestos que se determine en la resolución del expediente que, en ningún caso, podrá ser superior a 1/5 ni inferior a 1/10, del número de los componentes de su empleo. Artículo 15. Pérdida de destino. La sanción de pérdida de destino supone el cese en el que viniera ocupando el infractor quien, durante 2 años, no podrá solicitar otro en la misma unidad o especialidad que determine, de manera motivada y atendiendo a la relación directa con la infracción cometida, la resolución sancionadora. Artículo 16. Pérdida de haberes con suspensión de funciones. La pérdida de haberes con suspensión de funciones supone la pérdida de las retribuciones correspondientes a los días objeto de sanción y la suspensión de funciones correspondientes a los días de su duración. Artículo 17. Reprensión. 1. La reprensión es la reprobación expresa que, por escrito, dirige al subordinado la autoridad competente para imponerla. 2. No constituye sanción disciplinaria la advertencia o amonestación verbal que, para el mejor cumplimiento de las obligaciones y servicios, pueda hacer el superior al subordinado en el ejercicio del mando. Artículo 18. Aplicación del régimen disciplinario a los alumnos de centros docentes de formación. 1. La aplicación del régimen disciplinario a los alumnos de los centros docentes de formación de la Guardia Civil se regirá por las normas contenidas en este artículo. 2. Aquellos alumnos del centro docente que ya fueran miembros de la Guardia Civil les resultarán de aplicación las sanciones previstas con carácter general en el artículo 11, si bien las sanciones de separación del servicio, suspensión de empleo y pérdida de destino conllevarán la pérdida de la condición de alumno en el centro docente, que tendrá, para estos casos, el carácter de accesoria. 3. Al resto de los alumnos solo se les podrá imponer las sanciones siguientes. A. Por la comisión de faltas graves y muy graves. Suspensión de haberes y servicios de 5 a 20 días. Baja como alumno en el centro docente. B. Por la comisión de faltas leves. Reprensión. Suspensión de haberes y servicios de 1 a 4 días. 4. La incoación de procedimiento penal o expediente disciplinario a un alumno podrá impedir, teniendo en cuenta la naturaleza y la gravedad de los hechos, que el interesado sea declarado apto en el curso académico correspondiente. Mientras no sea firme en vía penal o disciplinaria la resolución que en aquellos procedimientos se dicte, y sin perjuicio de los efectos que acta se pudieran derivar, podrá acordarse motivadamente que quede en suspenso el primer empleo obtenido por el alumno y, consecuentemente, su condición de guardia civil. 5. Las sanciones se cumplirán sin perjuicio de la participación del alumno en las actividades de carácter académico. 6.
La sanción de baja como alumno del centro docente supone la pérdida de la condición de alumno del centro y del empleo que hubiera alcanzado con carácter eventual, sin que afecte a la condición de guardia civil que pudiera tener antes de ser nombrado alumno. 7. La sanción de suspensión de haberes y servicios conlleva la pérdida de las retribuciones correspondientes a los días objeto de sanción y la suspensión de servicios por el mismo periodo. Artículo 19. Criterios de graduación de las sanciones. Las sanciones que se impongan en ejercicio de la potestad sancionadora atribuida por esta ley guardarán proporción con la gravedad y circunstancias de las conductas que las motiven y se individualizarán atendiendo a las vicisitudes que concurran en los autores y a las que afecten al interés del servicio. Para la graduación de la sanción que se vaya a imponer, y actuando bajo el principio de proporcionalidad, se tendrán en cuenta los siguientes criterios. A. La intencionalidad. B. La reincidencia, siempre que no constituya una falta en sí misma. C. El historial profesional que, a estos efectos, solo podrá valorarse como circunstancia atenuante. D. La incidencia sobre la seguridad ciudadana. E. La perturbación en el normal funcionamiento de la administración o de los servicios que le estén encomendados. F. El grado de afectación de la falta cometida a los principios de disciplina, jerarquía, subordinación, así como a la imagen de la institución. G. En el caso de los artículos 7, número 13, y 8, número 29, se valorará específicamente la cuantía o la entidad de la pena impuesta en virtud de sentencia firme, así como la relación de la conducta delictiva con las funciones y tareas asignadas. Capítulo I. Extinción de la responsabilidad disciplinaria. Artículo 20. Causas de extinción. 1. La responsabilidad disciplinaria se extingue por el cumplimiento de la sanción, por la prescripción de la falta o de la sanción y por el fallecimiento del interesado. 2. Si durante la sustanciación de un procedimiento sancionador el interesado dejara de estar sometido a la presente ley, se dictará resolución ordenando el archivo del expediente con invocación de su causa. Si el expediente se instruye por falta muy grave y el interesado volviera a quedar sujeto a la presente ley, se acordará la reapertura del procedimiento, siempre que no hayan transcurrido 4 años desde que se hubiera producido la causa que motivó el archivo de las actuaciones. Artículo 21. Prescripción de las faltas. 1. Las faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. 2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiese cometido. Si el procedimiento se iniciase por cualquiera de las faltas disciplinarias derivadas de condena por sentencia penal, la prescripción comenzará a computarse desde que la sentencia sea firme, y, en todo caso, desde la fecha en que se acuerde el archivo de la ejecutoria penal. 3. La notificación al interesado del acuerdo de inicio de cualquier procedimiento disciplinario interrumpirá los plazos de prescripción establecidos en el apartado primero de este artículo, que volverán a correr de no haberse concluido en el tiempo máximo establecido en esta ley. 4. Los plazos de prescripción de las faltas graves y muy graves quedarán interrumpidos cuando cualquiera de los hechos integrantes de esas faltas o vinculados con ellos sean objeto de procedimiento judicial penal. Estos plazos volverán a correr cuando se adopte resolución firme por el órgano judicial competente. Artículo 22. Prescripción de las sanciones. 1. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 años y las impuestas por falta leve al año. Estos plazos comenzarán a computarse desde el día en que se notifique al interesado la resolución sancionadora o desde que se quebrantase su cumplimiento, si hubiera comenzado. 2. La prescripción se interrumpirá cuando se suspenda el cumplimiento de la sanción en los casos previstos en esta ley. Título I. Potestad disciplinaria y competencia sancionadora. Capítulo I. De la potestad disciplinaria. Artículo 23. Atribución de la potestad disciplinaria. 1. Corresponde la potestad disciplinaria a las autoridades y mandos de los Ministerios de Defensa y del Interior, en los términos establecidos en esta ley. 2. Tendrán la facultad de instar el ejercicio de la potestad disciplinaria ante el Director General de la Policía y de la Guardia Civil, las autoridades bajo cuya dependencia funcional presten servicio los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil. Artículo 24. Ejercicio de la potestad disciplinaria. 1. Todo mando tiene el deber de corregir las infracciones que observe en los de inferior empleo, aunque no le estén directamente subordinados, sin que ello suponga sanción alguna.
Si, además, las considera merecedoras de sanción, formulará parte disciplinario o acordará el inicio del procedimiento sancionador que corresponda, si tuviera competencia para ello. 2. Si la naturaleza y circunstancias de la falta exigen una acción inmediata para mantener la disciplina, evitar un posible perjuicio grave al servicio o a la buena imagen de la institución, cualquier superior podrá ordenar que el presunto infractor se persone de manera inmediata en la unidad, centro o organismo que constituya su destino y podrá, además, disponer el cesate en sus funciones habituales por un plazo de hasta 4 días, en espera de la posterior decisión del mando competente para acordar el inicio del oportuno procedimiento sancionador, a quien informará de modo inmediato de la decisión adoptada. Artículo 25. Autoridades y mandos con competencia disciplinaria. Tienen potestad para sancionar a los miembros de la Guardia Civil. A. El ministro de Defensa. B. El director general de la Policía y de la Guardia Civil. C. Los oficiales generales con mando sobre unidad, centro o organismo de la Guardia Civil. D. Los oficiales jefes de zona, de servicio, organismo, jefatura o dirección de centro docente de formación, comandancia, sector, grupo de reserva y seguridad, jefes de estudio de centros docentes de formación y los de unidad, centro o organismo de categoría similar. E. Los oficiales jefes de compañía, subsector de tráfico, unidad orgánica de policía judicial, o unidad de categoría similar. F. Los oficiales comandantes de puesto principal, jefes de sección, destacamento de tráfico, o unidad de categoría similar. G. Los suboficiales comandantes de puesto, jefes de destacamento de tráfico, grupo de investigación o unidad de categoría similar. Capítulo I. Competencia sancionadora. Artículo 26. Procedimiento. Únicamente se podrán imponer sanciones disciplinarias a los miembros de la Guardia Civil en virtud de un expediente disciplinario instruido al efecto, con arreglo a lo dispuesto en este capítulo y a los procedimientos regulados en este título. Artículo 27. Competencias del Ministro de Defensa. Para la imposición de la sanción de separación del servicio será competente el Ministro de Defensa a propuesta del Ministro del Interior, conforme a lo previsto en el apartado primero del artículo 15 de la Ley Orgánica 2, 1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Artículo 28. Competencias del Director General de la Policía y de la Guardia Civil. El Director General de la Policía y de la Guardia Civil podrá imponer todas las sanciones, excepto la de separación del servicio. Artículo 29. Competencias de los oficiales generales con mando sobre unidad, centro o organismo de la Guardia Civil. Los oficiales generales con mando sobre unidad, centro o organismo de la Guardia Civil podrán imponer a los miembros del cuerpo que estén a sus órdenes, las sanciones por faltas leves y graves, excepto la pérdida de destino. Artículo 30. Competencias de otros mandos. Los mandos de la Guardia Civil tienen competencia para imponer las siguientes sanciones. 1. Los oficiales jefes de zona, de servicio, organismo, jefatura o dirección de centro docente de formación, comandancia, sector, grupo de reserva y seguridad, jefes de estudio de centros docentes de formación y los de unidad centro o organismo de categoría similar, a los miembros del cuerpo que estén a sus órdenes, todas las sanciones por faltas leves. 2. Los oficiales jefes de compañía, subsector de tráfico, unidad orgánica de policía judicial o unidad de categoría similar, a los miembros de la Guardia Civil que estén a sus órdenes, reprensión y pérdida de hasta 2 días de haberes. 3. Los oficiales comandantes de puesto principal, jefes de sección, destacamento de tráfico, o unidad de categoría similar, a los miembros de la Guardia Civil que estén a sus órdenes, reprensión y pérdida de 1 día de haberes. 4. Los suboficiales comandantes de puesto, jefes de destacamento de tráfico, grupo de investigación o unidad de categoría similar, a los miembros de la Guardia Civil que estén a sus órdenes, reprensión. Artículo 31. Autoridades y mandos con competencias disciplinarias sobre alumnos que no tengan la condición de Guardia Civil. 1. La competencia para imponer la sanción de baja en centro docente de formación corresponderá al subsecretario de Defensa, previo informe del director del centro. 2. Corresponderán al general jefe de enseñanza de la Guardia Civil, a los directores de los centros docentes de formación del instituto, a los jefes de unidad, centro o organismo en que los alumnos estén completando su formación, y a los jefes de estudios y demás mandos con categoría de oficial de dichos centros docentes y unidades, la potestad y competencias sancionadoras establecidas en el artículo 29 y en los números 1, 2, 3 y 4 del artículo 30 de esta ley. Artículo 32. Dependencia orgánica.
Se entenderá que están a las órdenes de las autoridades y mandos con potestad para imponer sanciones o para iniciar el oportuno procedimiento, los guardias civiles que ocupen destino o lo desempeñen en comisión de servicio en la correspondiente unidad, centro o organismo. Artículo 33. Competencias sobre el personal sin destino. Las faltas disciplinarias cometidas por el personal que no ocupe destino serán sancionadas por el director adjunto operativo o el oficial general con mando en la demarcación territorial en que el interesado haya fijado su residencia, salvo cuando la competencia corresponda al ministro de Defensa o al director general de la Policía y de la Guardia Civil. Artículo 34. Competencias sobre los vocales del Consejo Asesor de Personal. Corresponde en exclusiva al director general de la Policía y de la Guardia Civil la competencia para sancionar, excepto con separación del servicio, las infracciones cometidas por los guardias civiles que sean vocales o suplentes del Consejo Asesor de Personal de la Guardia Civil. Esta competencia disciplinaria se mantendrá durante los 2 años siguientes al cese en sus cargos. Artículo 35. Competencias sobre el personal que preste servicio en el extranjero. La competencia para conocer las faltas leves y graves cometidas por el personal que preste servicio en el extranjero corresponde, a falta de otros mandos que la tengan por aplicación de las reglas precedentes, al director adjunto operativo. Esta competencia también podrá ser ejercida por el director general de la Policía y de la Guardia Civil. Artículo 36. Competencias de los mandos interinos y accidentales. Los mandos interinos y accidentales tendrán las mismas competencias sancionadoras que los titulares a los que sustituyan. Artículo 37. Competencias de los jefes de unidades o grupos temporales. Tienen potestad para imponer sanciones al personal a sus órdenes los jefes de unidades o grupos temporales de la Guardia Civil, cualquiera que sea la denominación que reciban. El ejercicio de la potestad sancionadora, temporalmente circunscrita a la duración de la misión para la que fueron creadas dichas unidades o grupos, dependerá de su entidad y del empleo que tengan sus jefes conforme a las reglas contenidas en los artículos anteriores. Título I. Procedimiento sancionador. Capítulo I. Disposiciones generales. Artículo 38. Principios inspiradores del procedimiento. El procedimiento disciplinario se ajustará a los principios de legalidad, impulso de oficio, imparcialidad, celeridad, eficacia, publicidad, contradicción, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, individualización de las sanciones y culpabilidad, y comprenderá esencialmente los derechos a la presunción de inocencia, información, defensa y audiencia. Artículo 39. Inicio del procedimiento. 1. El procedimiento se iniciará siempre de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, o en virtud de parte disciplinario, denuncia o orden superior, o a propuesta de alguna de las autoridades que están facultadas para instar el ejercicio de la acción disciplinaria. 2. Los órganos competentes para la imposición de una sanción lo son también para ordenar la incoación del correspondiente procedimiento. 3. El acuerdo de inicio expresará los hechos que lo motivan, la falta que presuntamente se hubiere cometido, el artículo y el apartado en que se encuentra tipificada, y el presunto responsable. 4. La incoación del procedimiento se notificará al interesado, así como, en el caso de faltas graves o muy graves, el nombramiento de instructor y secretario con indicación de las personas designadas para desempeñar dichos cargos. 5. Con anterioridad al acuerdo de inicio, la autoridad disciplinaria podrá ordenar la práctica de una información reservada para el esclarecimiento de los hechos, la determinación de sus presuntos responsables y la procedencia de iniciar o no el procedimiento sancionador. Artículo 40. Parte disciplinario. 1. Todo componente de la Guardia Civil que observe hechos que pudieran constituir faltas imputables a miembros de mismo, superior o inferior empleo, deberá formular parte a la autoridad o mando que tenga competencia para conocer de la presunta falta observada, informando seguidamente de ello a su superior inmediato, salvo que éste sea el presunto infractor. 2. El parte contendrá un relato claro de los hechos, sus circunstancias, la identidad del presunto infractor, así como de los testigos, y deberá expresar claramente la identidad de quien da el parte y los datos necesarios para ser localizado. 3. La autoridad o mando competente que reciba un parte acusará recibo de inmediato, informando a su promotor de la incoación o no de procedimiento disciplinario. Artículo 41. Denuncia. De iniciarse el procedimiento como consecuencia de denuncia deberá comunicarse el acuerdo al firmante de aquella. Asimismo se le comunicará el archivo, en su caso.
No se tomará en consideración la denuncia anónima para dar inicio a un procedimiento disciplinario. No obstante, la denuncia se podrá utilizar como antecedente para acordar una información reservada. Artículo 42. Derecho de defensa. 1. En el momento en que se notifique la apertura del procedimiento, se informará al interesado del derecho que le asiste a no declarar, a no hacerlo contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. También será informado del derecho a la asistencia legal contenido en el apartado siguiente. 2. El interesado podrá contar, en todas las actuaciones a que dé lugar cualquier procedimiento, con el asesoramiento y la asistencia de un abogado en ejercicio o de un guardia civil que elija al efecto. De optarse por esta segunda posibilidad, las autoridades y mandos correspondientes facilitarán, al designado, la asistencia a las comparecencias personales del interesado ante las autoridades disciplinarias o instructores de los expedientes, y su asesoramiento será siempre voluntario, sin que tal designación confiera derecho alguno al resarcimiento por los gastos que pudieran derivarse de la asistencia. Los honorarios del letrado designado serán por cuenta del interesado. 3. El interesado, si así lo solicitase, podrá conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación del procedimiento, dándosele vista del mismo en los lugares y durante el horario que se señale, pudiendo obtener copia de las actuaciones practicadas, siempre que no le hubieran sido facilitadas con anterioridad. Artículo 43. Cómputo de los plazos. 1. Cuando los plazos establecidos en materia de procedimiento y de recursos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. 2. Cuando el plazo se exprese en meses o años, estos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. 4. El cómputo de los plazos se suspenderá por el instructor, mediante acuerdo motivado, por el tiempo imprescindible, cuando, por causa imputable al interesado, no sea posible la práctica dentro de los mismos de alguna diligencia precisa para la resolución de los procedimientos o la notificación de cualquier trámite. Contra dicho acuerdo no podrá interponerse recurso de manera separada del que se pudiera formular contra la resolución del procedimiento. Artículo 44. Práctica de notificaciones. 1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará a las actuaciones. 2. Cuando el interesado rechace la notificación de una resolución o de un acto de trámite, se hará constar en las actuaciones, especificándose las circunstancias del intento de notificación, y se tendrá por efectuado el mismo siguiéndose el procedimiento. 3. Cuando no se pueda practicar una notificación, por no ser localizado el interesado en su unidad de destino o encuadramiento, o en su domicilio declarado, la notificación se efectuará por medio de edictos en el tablón de anuncios de su unidad de destino o encuadramiento y en el boletín oficial de la Guardia Civil, continuándose las actuaciones. El trámite de notificación domiciliaria se entenderá cumplimentado una vez efectuados, en el plazo de 3 días, 2 intentos llevados a cabo en momentos diferentes. Artículo 45. Impulso y tramitación. 1. Los procedimientos sancionadores se seguirán por escrito y se impulsarán de oficio en todos sus trámites. 2. Las comunicaciones entre las autoridades, mandos y órganos que intervengan en la tramitación se efectuarán directamente, sin traslados intermedios. Estas comunicaciones y las que deban tener lugar con los interesados se llevarán a cabo, en lo posible, a través de medios ofimáticos y telemáticos, siempre que reúnan los requisitos exigidos en materia de comunicaciones electrónicas. 3. Todos los órganos de las administraciones públicas prestarán, dentro de sus respectivas competencias y con arreglo a la normativa por la que se rijan, la colaboración que les sea requerida durante la tramitación de los procedimientos sancionadores. Artículo 46. Disposiciones comunes en materia de prueba. 1. Los hechos relevantes para la decisión del procedimiento deberán acreditarse mediante cualquier medio de prueba admisible en derecho. 2.
La práctica de las pruebas admitidas, así como las acordadas de oficio por el instructor, se notificará previamente al interesado, con una antelación mínima de 48 horas, indicándole el lugar, la fecha y la hora en que deba realizarse, y se le advertirá de que puede asistir a ella e intervenir en la misma asistido de su abogado. 3. El instructor podrá denegar la práctica de las pruebas que considere impertinentes o inútiles o no guarden relación con los hechos. La denegación será motivada y contra ella no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que se pueda hacer valer la denegación indebida de medios de prueba en el recurso que proceda frente a la resolución del expediente. 4. Las pruebas que se practiquen durante la tramitación del expediente, se llevarán a cabo, en todo caso, respetando el principio de inmediatez y el derecho del interesado de asistir a las mismas. Artículo 47. Resolución final del procedimiento. 1. La resolución que ponga fin al procedimiento deberá ser motivada y fundada únicamente en los hechos que sirvieron de base al acuerdo de inicio o, en su caso, al pliego de cargos. Resolverá todas las cuestiones planteadas y fijará con claridad los hechos constitutivos de la infracción, su calificación jurídica, el responsable de la misma y la sanción a imponer, precisando, cuando sea necesario, las circunstancias de su cumplimiento y haciendo expresa declaración en orden a las medidas provisionales adoptadas durante la tramitación. Igualmente hará mención de la prueba practicada y, en su caso, denegada, señalando, respecto a esta, los concretos motivos de su inadmisión. 2. La resolución del procedimiento se notificará al interesado y a quien hubiere formulado el parte o la denuncia, con indicación de los recursos que contra la misma procedan, así como el órgano ante el que han de presentarse y los plazos para interponerlos. 3. De igual modo, se comunicará la resolución a la autoridad disciplinaria que hubiera ordenado el inicio del procedimiento o instado el ejercicio de la potestad disciplinaria, al jefe de la unidad a la que pertenezca el interesado y al director general de la Policía y de la Guardia Civil. Artículo 48. Comunicación de infracciones penales o administrativas. En cualquier momento del procedimiento en que se aprecie, motivadamente, que la presunta infracción disciplinaria pudiera ser calificada como infracción administrativa de otra naturaleza o como infracción penal, previa audiencia del interesado, se pondrá en conocimiento de la autoridad que hubiera ordenado la incoación para su comunicación a la autoridad administrativa o judicial o al Ministerio Fiscal. Artículo 49. Consideración de los hechos como falta de mayor gravedad. 1. Cuando en el desarrollo del procedimiento se estime, motivadamente, que los hechos enjuiciados pudieran ser constitutivos de una falta de mayor gravedad que la apreciada inicialmente, la autoridad que hubiera acordado la incoación del procedimiento, previa audiencia al interesado, dictará resolución y remitirá las actuaciones a la competente para disponer la apertura del expediente que corresponda. La resolución adoptada será notificada al interesado. 2. Contra dicha resolución no cabrá recurso de manera separada del que se pudiera interponer contra la resolución definitiva del procedimiento por la falta de mayor gravedad. Capítulo I. Procedimiento por faltas leves. Artículo 50. Inicio y tramitación. 1. El acuerdo por el que se inicie el procedimiento, se notificará al interesado, quien, en los 5 días siguientes, podrá presentar un escrito de oposición, proponer las pruebas que considere necesarias para su defensa y acompañar los documentos que tenga por conveniente. 2. El acuerdo de inicio deberá incorporar la designación del instructor, en su caso, e indicar expresamente los derechos que asisten al interesado, incluida la recusación de quien instruya el procedimiento, advirtiéndole de que, si no formula oposición o no propone la práctica de prueba, podrá resolverse el expediente sin más trámite. 3. Si el interesado hubiera propuesto prueba, la autoridad o mando competente dictará resolución motivada sobre su procedencia, disponiendo lo necesario para su práctica. El instructor designado practicará las diligencias que hubieran sido admitidas para la comprobación de los hechos, recabando las declaraciones, informes y documentos pertinentes y las que se deduzcan de aquellas. Cuando el inicio del procedimiento se hubiera acordado por alguna de las autoridades o mandos de la Guardia Civil a los que se refieren los artículos 28, 29 y 30, 1 de esta ley, se podrá encomendar su instrucción, en la misma resolución, a un subordinado, siempre que sea de superior empleo al del interesado. 4. De la prueba practicada y de las demás actuaciones que conformen el procedimiento, se dará vista al interesado para que, en el plazo de 5 días, pueda formular las alegaciones que a su derecho convengan. 5. La resolución que se adopte en materia de prueba se notificará al interesado.
Frente a dicha resolución no cabrá recurso alguno sin perjuicio de que se pueda hacer valer la denegación indebida de medios de prueba en el recurso que proceda frente a la resolución del expediente. 6. La tramitación del procedimiento deberá completarse dentro del plazo de 2 meses desde el acuerdo de inicio. Artículo 51. Terminación. La resolución que ponga fin al procedimiento habrá de dictarse conforme a lo previsto en el artículo 47 a tal ley. Capítulo I. Procedimiento por faltas graves y muy graves. Sección 1. Iniciación. Artículo 52. Nombramiento de instructor y secretario. 1. La autoridad que ordene la incoación del procedimiento designará un instructor, a cuyo cargo correrá su tramitación, y un secretario que le asista. 2. El nombramiento de instructor recaerá en un oficial general u oficial destinado en la Guardia Civil de empleo superior o más antiguo que cualquiera de los infractores. Podrá ser nombrado secretario cualquier miembro de la Guardia Civil con la formación adecuada. 3. Deberá notificarse al interesado la incoación del procedimiento y el nombramiento de instructor y secretario. Artículo 53. Abstención y recusación. 1. La recusación podrá plantearse desde el momento en el que el interesado tenga conocimiento de quienes hayan sido designados instructor y secretario. 2. La abstención y la recusación se plantearán ante la autoridad que acordó el nombramiento, contra cuya resolución no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que se pueda hacer valer la causa de recusación en los recursos que se interpongan. Artículo 54. Medidas cautelares. 1. Cuando el procedimiento se tramite por la comisión de falta grave, y si la naturaleza y circunstancias de esta exigiesen una acción inmediata para mantener la disciplina o evitar perjuicio al servicio, la autoridad que hubiera acordado la incoación del expediente podrá disponer el cese del expedientado en todas o en algunas de sus funciones habituales por un período máximo de 3 meses, computando, en su caso, el tiempo de cese que hubiera cumplido por determinación de sus jefes directos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24. 2. Cuando el procedimiento se tramite por la comisión de falta muy grave, y si la naturaleza y circunstancias de esta exigiesen una acción inmediata para mantener la disciplina o evitar perjuicio al servicio, el director general de la Policía y de la Guardia Civil, previo informe del asesor jurídico, podrá, además de acordar el cese de funciones previsto en el apartado anterior, proponer el pase del interesado a la situación de suspenso de funciones y el cese en el destino. 3. Contra estas medidas el interesado podrá interponer directamente recurso contencioso disciplinario militar preferente y sumario. 4. En cualquier fase del procedimiento el instructor del expediente podrá proponer a la autoridad que las hubiera acordado, de oficio o a instancia del interesado y de forma motivada, el alzamiento de las medidas cautelares. Sección 2. Desarrollo. Artículo 55. Plazos de instrucción. El procedimiento respetará los plazos establecidos, sin que la instrucción del expediente pueda exceder de 6 meses. Artículo 56. Tramitación. 1. El instructor procederá a tomar declaración al inculpado, para lo cual le citará a través del jefe de su unidad de destino o encuadramiento, y ordenará la práctica de cuantas diligencias sean precisas para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción. 2. Todos los organismos y dependencias de las administraciones públicas estarán obligados a facilitar al instructor los antecedentes e informes necesarios para el desarrollo de su actuación, que se solicitarán por el cauce y en la forma adecuada, salvo precepto legal que lo impida. Artículo 57. Pliego de cargos. 1. Una vez que se hayan practicado las actuaciones y las diligencias a que se refiere el apartado primero del artículo anterior, el instructor formulará, si a ello hubiera lugar, el correspondiente pliego de cargos, que comprenderá todos los hechos imputados, la calificación jurídica y la sanción que se estime procedente. 2. El instructor podrá apartarse, motivadamente, de los hechos expresados en el acuerdo de inicio, pero no incluirá otros que no guarden relación directa con los contenidos en el mismo. 3. El instructor deberá proponer en el momento de elaborar el pliego de cargos, a la vista del resultado de las actuaciones practicadas, el mantenimiento o el levantamiento de la medida de cese en todas o algunas de sus funciones habituales que, en su caso, se hubiera adoptado. 4. Cuando el expediente se incoe por las faltas disciplinarias derivadas de condena por sentencia penal, se acompañará al pliego de cargos la sentencia condenatoria. 5.
El pliego de cargos se notificará al expedientado, dándole vista de lo actuado, quien podrá contestarlo en el plazo de 10 días, alegando cuanto considere oportuno en su defensa, acompañando los documentos y proponiendo la práctica de las pruebas que estime necesarias. 6. Cuando el interesado, por escrito o mediante comparecencia ante el instructor y secretario, mostrara su conformidad con el pliego de cargos, se elevará el expediente a la autoridad competente para resolver. Artículo 58. Prueba. Contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo sin hacerlo, el instructor, de oficio o a instancia del interesado, acordará la práctica de las pruebas admisibles en derecho que estime pertinentes. La resolución que se adopte será motivada y se notificará al expedientado, y contra ella no cabrá recurso alguno, sin perjuicio de que se pueda reproducir la petición de las pruebas que hubieran sido denegadas, en el trámite de alegaciones a la propuesta de resolución y en el recurso contra la resolución del expediente. Artículo 59. Propuesta de resolución. 1. El instructor, cuando considere concluso el expediente, formulará propuesta de resolución en la que fijará con precisión los hechos, hará la valoración jurídica de los mismos y manifestará si los estima constitutivos de falta, con indicación, en su caso, de cuál sea esta, la responsabilidad del expedientado y la sanción a imponer. 2. La propuesta de resolución del expediente se notificará por el instructor al interesado, dándole vista del expediente y facilitándole una copia completa de la documentación que no hubiera sido entregada con anterioridad, para que, en el plazo de 10 días, pueda alegar cuanto considere conveniente a su defensa y aporte cuantos documentos estime de interés. 3. Formuladas las alegaciones por el interesado o transcurrido el plazo sin alegación alguna, se remitirá el expediente, con carácter inmediato, a la autoridad competente para resolver, a través de aquella que, en su caso, hubiera acordado la incoación del expediente. 4. Cuando la autoridad disciplinaria careciera de la competencia para imponer la sanción que considere adecuada, remitirá el expediente a la que estime competente. Artículo 60. Terminación sin declaración de responsabilidad. Si en cualquier fase del procedimiento el instructor deduce la inexistencia de responsabilidad disciplinaria o de pruebas adecuadas para fundamentarla, propondrá la terminación del expediente sin declaración de responsabilidad, expresando las causas que la motivan. Artículo 61. Reducción de plazos. Por razones de urgencia derivadas de la necesidad de mantener la disciplina, la ejemplaridad, o por la notoriedad o gravedad de los hechos, el órgano que acordó la incoación podrá disponer que los plazos de tramitación del expediente se reduzcan a la mitad del tiempo previsto, salvo los de contestación al pliego de cargos y de alegaciones a la propuesta de resolución. Sección 3. Terminación. Artículo 62. Actuaciones complementarias. 1. Recibido el expediente disciplinario, la autoridad competente, tras el examen de lo actuado, dictará resolución o lo devolverá al instructor para que practique las diligencias complementarias o las que hubieran sido omitidas que se consideren necesarias para resolver el procedimiento o, en su caso, para que someta al interesado una propuesta de resolución que incluya una calificación jurídica de mayor gravedad. 2. Antes de adoptar cualquiera de las determinaciones expresadas en el apartado anterior, y previamente a dictar resolución, será preceptivo el informe del asesor jurídico correspondiente. Artículo 63. Resolución. La resolución que ponga fin al procedimiento habrá de dictarse conforme a lo previsto en el artículo 47 de esta ley. Artículo 64. Disposiciones complementarias en la tramitación de determinados expedientes. 1. En todos los expedientes disciplinarios instruidos por faltas graves o muy graves a miembros del Consejo de la Guardia Civil será preceptivo interesar la emisión de informe, no vinculante, de dicho Consejo, que se incorporará a las actuaciones. Dicho informe deberá ser emitido en el plazo de 10 días. 2. En el caso de expedientes instruidos por faltas muy graves se deberá oír al Consejo Superior de la Guardia Civil, cuya opinión se emitirá una vez formulada por el instructor la correspondiente propuesta de resolución, incorporándose al procedimiento antes de que ésta sea notificada al interesado. 3. Lo dispuesto en los apartados anteriores no resultará de aplicación en el caso de que el expediente se haya incoado por las faltas disciplinarias derivadas de condena por sentencia penal. 4. Cuando el director general de la Policía y de la Guardia Civil considere que la sanción adecuada es la de separación del servicio, remitirá el expediente al ministro del Interior quien, a la vista de lo actuado, propondrá al de defensa la imposición de dicha sanción. Artículo 65. Caducidad. 1.
La resolución a la que se refiere el artículo 63 de esta ley y su notificación al interesado, deberá producirse en un plazo que no excederá de 6 meses desde la fecha del acuerdo de incoación del expediente. Transcurrido este plazo se producirá la caducidad del expediente. 2. Este plazo se podrá suspender por un tiempo máximo de 6 meses, por acuerdo del Director General de la Policía y de la Guardia Civil, a propuesta del instructor, en los siguientes casos. A. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados. B. Cuando deban aportarse documentos y otros elementos de juicio necesarios y por su volumen o complejidad no puedan realizarse razonablemente en los plazos establecidos. Si la aportación de dichos documentos o elementos de juicio ha de realizarse por los interesados, la suspensión requerirá la previa solicitud motivada y el acuerdo que la autorice deberá expresar el plazo de suspensión del procedimiento a estos efectos. C. Cuando deban solicitarse informes preceptivos o que sean determinantes del contenido de la resolución a órganos de la Administración General del Estado o de otras administraciones públicas. Título V. Ejecución de las sanciones. Capítulo I. Cumplimiento de las sanciones. Artículo 66. Ejecutividad de las sanciones. 1. Las sanciones impuestas serán inmediatamente ejecutivas, no suspendiendo su cumplimiento la interposición de ningún tipo de recurso, administrativo o judicial. 2. Las sanciones comenzarán a cumplirse el mismo día en que se notifique al infractor la resolución por la que se le imponen, si en esta no se dispusiere, motivadamente, lo contrario. 3. De no ser posible el cumplimiento de la sanción en el momento en que se dicte la resolución, por hallarse el funcionario en situación administrativa que lo impida, ésta se hará efectiva cuando su cambio de situación lo permita, salvo que haya transcurrido el plazo de prescripción. 4. No cabrá la suspensión o inejecución de las sanciones impuestas salvo en los supuestos previstos en los artículos 69 y 77 y con las limitaciones establecidas en ellos. Artículo 67. Ejecución de la sanción de pérdida de haberes con suspensión de funciones. 1. Las sanciones de pérdida de haberes se harán efectivas por el órgano competente en materia de retribuciones, con cargo al sancionado. 2. No obstante, cuando el sancionado lo sea por falta grave podrá, previa comunicación al correspondiente órgano, fraccionar el pago durante los 5 meses siguientes al de la imposición de la sanción. 3. Para la determinación de estas sanciones se tomará como base la totalidad de las remuneraciones íntegras mensuales que percibiese en el momento de la comisión de la falta, dividiéndose por 30 aquella cantidad y se multiplicará por el número de días de sanción impuestos. Artículo 68. Concurrencia de sanciones. Cuando concurran varias sanciones y no sea posible su cumplimiento simultáneo, este se llevará a cabo por orden de mayor a menor gravedad. Artículo 69. Suspensión e inejecución de las sanciones. El órgano competente para imponer la sanción podrá proponer al Director General de la Policía y de la Guardia Civil, de oficio a instancia del sancionado, y de manera motivada, la suspensión de la misma por plazo inferior al de su prescripción, o la inejecución de la sanción, cuando mediase causa justa para ello. El Ministro de Defensa y el Director General de la Policía y de la Guardia Civil podrán acordar la suspensión o la inejecución de las sanciones que impongan. Capítulo I. Anotación y cancelación de las sanciones. Artículo 70. Anotación. Todas las sanciones disciplinarias se anotarán exclusivamente en la hoja de servicios del sancionado mediante nota en la que figurarán, además de la sanción, la expresión clara y concreta de los hechos y su calificación. Artículo 71. Cancelación. 1. Las anotaciones de las sanciones, excepto la de separación del servicio, serán canceladas de oficio una vez transcurridos los plazos siguientes. A. 4 años, cuando se trate de sanciones por faltas muy graves. B. 2 años, cuando se trate de sanciones por faltas graves. C. 6 meses, cuando se trate de sanciones por faltas leves. 2. Los plazos se contarán desde que se hubiere cumplido la sanción, siempre que durante ese tiempo no le hubiese sido impuesta al interesado ninguna pena o sanción disciplinaria. 3. Las anotaciones por falta leve de los alumnos de los centros de formación de la Guardia Civil se cancelarán, en todo caso, cuando se incorporen a la escala correspondiente. Artículo 72. Efectos de la cancelación. La cancelación de una anotación de sanción producirá el efecto de anularla, sin que pueda certificarse de ella, salvo cuando, tratándose de faltas graves o muy graves, lo soliciten las autoridades competentes, a los efectos exclusivos de las clasificaciones reglamentarias y, en su caso, la concesión de recompensas.
En las certificaciones se hará constar expresamente la cancelación. Título B. Recursos. Artículo 73. Requisitos generales. Contra las resoluciones sancionadoras, los interesados podrán interponer, por escrito, los recursos de alzada y reposición en los términos previstos en los artículos siguientes, sin perjuicio del cumplimiento de las sanciones impuestas. Artículo 74. Recurso de alzada. 1. Podrán ser recurridas en alzada ante el ministro de Defensa las resoluciones sancionadoras acordadas por el Director General de la Policía y de la Guardia Civil. Ante este, las adoptadas por los oficiales generales, cualquiera que fuere su jerarquía. Ante los generales jefes de unidad, centro o organismo de la Guardia Civil del que directamente dependan, las dictadas por las autoridades y mandos subordinados a los mismos a los que la presente ley atribuya competencia sancionadora por falta leve. 2. El recurso podrá interponerse en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución. 3. Contra la resolución de baja en centro docente de formación cabrá interponer recurso de alzada ante el ministro de Defensa. Artículo 75. Recurso de reposición. Contra las resoluciones del ministro de Defensa podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes. Artículo 76. Interposición de los recursos. 1. Los recursos de alzada y de reposición se dirigirán a la autoridad competente para resolverlo, bien de manera directa o a través de la unidad en la que preste sus servicios o en la que esté encuadrado administrativamente el interesado. 2. En el caso de sanciones por falta grave o muy grave podrán presentarse, además, por medio del instructor del expediente. Artículo 77. Suspensión de las sanciones recurridas. 1. El sancionado podrá solicitar de la autoridad llamada a resolver el recurso la suspensión de la ejecución de una sanción por falta grave o muy grave, durante el tiempo de tramitación del recurso, cuando la ejecución pueda causarle perjuicios de imposible o difícil reparación o se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en la legislación de procedimiento administrativo común. 2. Esta petición deberá ser resuelta en el plazo de 5 días y se denegará si con ella se causa perjuicio a la disciplina, al servicio, o a la imagen pública de la institución. 3. Transcurrido dicho plazo se entenderá desestimada, sin perjuicio de la obligación de resolver expresamente. Artículo 78. Recurso contencioso disciplinario militar. 1. Las resoluciones adoptadas en los recursos de alzada y de reposición pondrán fin a la vía disciplinaria y contra ellas podrá interponerse recurso contencioso disciplinario militar ordinario, en la forma y plazos previstos en la legislación procesal militar. De todo lo anterior se informará a los recurrentes en las notificaciones que se practiquen, con expresa indicación del plazo hábil para recurrir y el órgano judicial ante el que puede interponerse. 2. El recurso contencioso disciplinario militar preferente y sumario podrá interponerse contra las resoluciones de las autoridades y mandos a los que la presente ley atribuye competencia sancionadora, en los términos que se establece en la legislación procesal militar. Disposición adicional primera. Normas de aplicación supletoria. En todo lo no previsto en la presente ley será de aplicación supletoria la Ley 30.1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y la Ley Orgánica 2.1989, de 13 de abril, procesal militar. Disposición adicional segunda. Comunicación de resoluciones judiciales. Los jueces y tribunales pondrán en conocimiento de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil toda resolución que ponga fin a los procesos por delito o falta que afecten al personal sujeto a la presente ley. Disposición adicional tercera. Colaboración del Registro Central de Penados y Rebeldes. El Registro Central de Penados y Rebeldes, a petición de los órganos encargados de la tramitación de procedimientos de cancelación de notas causadas por la imposición de sanciones disciplinarias y a los exclusivos efectos de tales procedimientos, certificará la inexistencia o, en su caso, la constancia de antecedentes penales en vigor relativos a los interesados. Disposición adicional cuarta. Modificación del Código Penal Militar. La Ley Orgánica 13.1985, de 9 de diciembre, por la que se aprueba el Código Penal Militar, queda modificada en los siguientes términos. Se añade un nuevo artículo 7 bis, con el siguiente texto.
Las disposiciones de este código no serán de aplicación a las acciones u omisiones de los miembros del cuerpo de la Guardia Civil en la realización de los actos propios del servicio que presten en el desempeño de las funciones que, para el cumplimiento de su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, les atribuya en cada momento la normativa reguladora de dicho instituto. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los miembros del cuerpo de la Guardia Civil en tiempo de guerra, durante la vigencia del estado de sitio, durante el cumplimiento de misiones de carácter militar, o cuando el personal del citado cuerpo se integre en unidades militares. Disposición adicional quinta. Modificaciones de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del personal de la Guardia Civil. La Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de régimen del personal de la Guardia Civil, se modifica en los siguientes términos. 1. El apartado D, del número 1 del artículo 88 queda redactado de la siguiente manera. D. Sanción disciplinaria de separación del servicio. 2. En el artículo 97 se añade el siguiente apartado tercero. 3. En el expediente al que hace referencia el apartado anterior, el plazo para resolver quedará suspendido cuando con anterioridad al momento en que se constaten los hechos que motivan su incoación, se instruya un procedimiento judicial por delito en el que pudieran imponerse las penas de prisión, inhabilitación absoluta e inhabilitación especial para empleo o cargo público, o un expediente disciplinario por falta muy grave. En estos casos, no se dictará resolución, si procede, hasta que se dicte resolución definitiva en el procedimiento judicial penal y se depure, en su caso, la eventual responsabilidad disciplinaria por la condena o bien se dicte resolución en el expediente disciplinario por falta muy grave. 3. Las referencias que se realizan a la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, de régimen disciplinario de la Guardia Civil, quedan sustituidas por las de la presente Ley Orgánica. Disposición adicional sexta. Modificación de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se modifica el apartado primero del artículo 15 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que queda redactado de la siguiente manera. 1. La Guardia Civil, por su condición de instituto armado de naturaleza militar, a efectos disciplinarios, se regirá por su normativa específica. Cuando la Guardia Civil actúe en el cumplimiento de misiones de carácter militar o cuando el personal de dicho cuerpo se integre en unidades militares, resultará de aplicación el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. En todo caso, será competente para la imposición de la sanción de separación del servicio el ministro de Defensa, a propuesta del de Interior. Disposición transitoria primera. Régimen transitorio general. 1. A quienes, a la entrada en vigor de esta ley, se encuentren cumpliendo arresto por falta leve o grave se les dará por cumplida tal sanción y, quienes se hallen sujetos a arresto preventivo, cesarán en él sin perjuicio de la resolución que pueda adoptarse en el procedimiento sancionador correspondiente. 2. Las faltas disciplinarias cometidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley serán sancionadas conforme a la normativa anterior, salvo que las disposiciones de la presente ley fuesen más favorables para el interesado. La competencia para sancionar corresponderá a las autoridades y mandos con potestad sancionadora determinada en la presente ley. 3. Los procedimientos que a la entrada en vigor de esta ley se encuentren en tramitación continuarán rigiéndose hasta su conclusión por las normas vigentes en el momento de su iniciación. Los recursos que se interpongan frente a las resoluciones dictadas en ellos se sustanciarán conforme a la nueva regulación. 4. Las resoluciones firmes que a la entrada en vigor de esta ley no hubiesen sido ejecutadas total o parcialmente, así como las que no hubiesen alcanzado firmeza, serán revisadas de oficio si de la aplicación de la misma se derivaran efectos más favorables para el sancionado. 5. En tanto no se regulen reglamentariamente las misiones militares que corresponde ejecutar a la Guardia Civil, el Gobierno calificará expresamente cada una de ellas en función de su naturaleza. Igualmente, antes de la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno determinará el carácter militar o no militar de las misiones que ya estuviere desarrollando la Guardia Civil. Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio relativo a la aplicación del Código Penal Militar a los miembros de la Guardia Civil. 1.
Los hechos punibles cometidos por los miembros de la Guardia Civil, en su condición de militares, hasta la entrada en vigor de esta ley serán castigados conforme al Código Penal Militar, a menos que las disposiciones del Código Penal sean más favorables para el reo, en cuyo caso, previa audiencia del mismo y oído el Ministerio Fiscal y las demás partes personadas, la jurisdicción militar, de oficio o a instancia de cualquiera de los mencionados, se inhibirá a favor de los tribunales o juzgados de la jurisdicción ordinaria. 2. El tribunal sentenciador revisará, de oficio o a instancia de parte, las sentencias firmes no ejecutadas totalmente que se hayan dictado antes de la vigencia de esta ley, y respecto de las cuales hubiere correspondido la absolución o una condena más beneficiosa para el reo por aplicación taxativa del Código Penal y no por el ejercicio del arbitrio judicial. En las sentencias dictadas conforme al Código Penal Militar y que no sean firmes por hallarse pendientes de recurso, se aplicarán de oficio o a instancia de parte los preceptos del Código Penal, cuando resulten más favorables al reo, previa audiencia del mismo. 3. Los miembros de la Guardia Civil que por aplicación de lo dispuesto en el Código Penal Militar, o por revisión de la sentencia, estuvieren cumpliendo penas de privación de libertad en establecimientos penitenciarios militares, seguirán en ellos hasta la extinción de dichas penas. Disposición derogatoria. Queda derogada la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, de régimen disciplinario de la Guardia Civil. Disposición final primera. Título habilitante. La presente ley se dicta al amparo de lo previsto en los artículos 149, apartado primero, materias 4 y 29, y 104 de la Constitución. Disposición final segunda. Carácter de ley ordinaria. La disposición adicional quinta tiene carácter de ley ordinaria. Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario. 1. El Gobierno, mediante Real Decreto, regulará, en el plazo de 6 meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley, las misiones de carácter militar que se encomienden a la Guardia Civil. 2. Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente ley. Disposición final cuarta. Entrada en vigor. La presente ley entrará en vigor a los 3 meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica. Madrid, 22 de octubre de 2007. Juan Carlos R. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.